Este vídeo se va a volver muy raro muy rápido, así que solo quiero pediros un pequeño favor. Tened paciencia, os prometo que todo va a tener sentido. ¿Vale? ¿Trato hecho? Pues empezamos el vídeo. Durante décadas, draftear un quarterback en la NFL ha sido una completa lotería. Salvo en casos muy concretos de quarterbacks que se consideran como generacionales, como son por ejemplo Trevor Lawrence, Andrew Luck o John Elway, la estadística nos dice que si drafteas a un quarterback en primera ronda, tienes las mismas posibilidades de encontrar un quarterback franquicia que acertar en un caro cruz. Esto se debe a que lo mires por donde lo mires, se analizan a los quarterbacks en base a datos erróneos. Hay cosas que son muy subjetivas, como el eye test, o que el jugador tenga ese it factor, que no se pueden medir. Y lo que se puede medir lo calculamos mal. Nos fijamos en yardas de pase, touchdowns de pase, intercepciones, pase rating, EPA por dropback. Todos esos son números que no nos sirven para nada a la hora de evaluar cómo de bueno va a ser un quarterback en la NFL, porque son números tomados contra competencia simplemente inferior a la de la NFL. La mayoría de los jugadores de college ni siquiera son drafteados, y de los que son drafteados la mayoría son suplentes. Y durante años y años hemos tomado estos números y los hemos utilizado para tomar decisiones que la mitad de las veces son erróneas, cuando en realidad es tan simple como mirar a un solo número: el diámetro de su cuello. Espera, no cierres el vídeo todavía, recuerda la promesa que me hiciste hace un par de minutos. Todo lo que estoy diciendo no es una inocentada. April Fools fue hace casi 2 semanas. Lo que estoy diciendo no lo digo yo, lo dice la ciencia. Este es un estudio del año 2021 en el cual se relaciona el diámetro de los cuellos de los quarterbacks de la NFL con el número de yardas para los que han lanzado a lo largo de su carrera. Y obviamente esto es una maraña de puntos, con quizá algunos outliers en prácticamente todos los diámetros, pero si nos fijamos simplemente en la línea base, podemos ver un claro ascenso en el número de yardas según va aumentando el tamaño del cuello. Cuello grande, mejor quarterback. Intuyo que esto te sigue pareciendo una tontería enorme, ¿no? Y te estarás preguntando que si esto es verdad, ¿por qué no hay más gente hablando sobre ello? Pues la verdad es que en 2021 esta gráfica dio bastante de qué hablar. La mismísima NFL publicó un artículo sobre esta gráfica en su web, podcasts como el de Pat McAfee hablaban sobre ella en su programa, y gente en Twitter compartía la gráfica y se generaba debate alrededor de ella. La gente hasta llegó a rankear a los quarterbacks de ese draft del año 2021 en orden de tamaño de cuello, para ver cómo de viables eran para ser drafteados. Cabe destacar que en ninguno de estos casos se hablaba de esta gráfica de forma seria. Como mucho se mencionaba que correlación no implica causa. Es decir, que el hecho de que coincida que a más grande el cuello mejor sea el quarterback no quiere decir que el cuello haga bueno al quarterback, lo cual es evidente. Pero entre todo el debate que hubo alrededor de esta gráfica, hubo una cosa que nunca se puso en duda, que es la veracidad de los datos. Porque veréis, esos datos de esta gráfica que os acabo de mostrar son completamente falsos. Se los inventó un usuario de Reddit porque se aburrió una tarde y dijo: voy a hacer una gráfica que relacione tamaño de cuello con yardas. Por si no me creéis, el usuario de Reddit borró su cuenta, pero podemos seguir viendo las respuestas a tanto su post original como los mensajes, y hay pruebas evidentes de que el hombre dijo que los datos eran falsos, que simplemente se aburría. Y el hecho de que la NFL borrase el artículo que escribió sobre ello da aún más veracidad al hecho de que estos datos eran completamente falsos. Y aquí es a donde quiero llegar en el vídeo de hoy. Lo siento por los que pensabais que os iba a dar una nueva métrica para medir el talento de un quarterback. No tengo ninguna, de hecho soy horrible midiendo el talento de jugadores. Pero de lo que sí que quiero hablar es del estado actual del periodismo deportivo, por lo menos alrededor del fútbol americano. Y ya no es que hable solamente de la propagación de estas fake news, como esto de lo que estoy hablando, sino del mundillo de los insiders y de las fuentes anónimas y de cómo un montón de gente se dedica a escribir noticias que no tienen ningún tipo de fundamento, pero como dicen que son de fuentes internas a la liga, todo el mundo se lo cree y debate sobre ello, y al final generan un montón de clics, que es lo que pretenden. El ejemplo más reciente ha sido el tema del aparente trade de Mac Jones. Según reportes, los Patriots estarían dispuestos a traspasar al joven quarterback porque no están contentos con su rendimiento. Toda esta noticia salió de que Mike Florio, uno de los principales culpables de este tipo de reporting, dijo que al parecer Mac Jones había sido ofrecido en un paquete de trade a 4 equipos diferentes: los Raiders, los Texans, los Buccaneers y los Commanders. Y que una persona como Mike Florio diga algo así, pues es bastante importante, porque Florio es una de las personas más importantes en el mundillo de los insiders y de las noticias de NFL. Estarían Schefter y Rapoport, y en el segundo nivel estaría gente con Florio. Así que cuando él dice algo así,
es muy probable que una historia coja velocidad rápidamente. Pero casi tan rápido como esta historia cogía velocidad, Mike Flores echaba atrás con sus declaraciones, diciendo un par de días más tarde de reportar esto, que pues Bill Belichick probablemente no tenía planes de traspasar a Mac Jones, que no creía que fuese capaz de hacerlo, que simplemente lo había dicho porque le parecía una posibilidad interesante. Y ahí es donde radica el problema en este tipo de periodismo. Simplemente citan que hay fuentes de la liga que se lo han dicho, pero nadie pone en cuestión esas fuentes, cuando en realidad la fuente de la que han sacado la información es probablemente la Cibeles. De hecho, aquí en España ha habido un experimento reciente alrededor de este reporting falso, que vamos a llamar. Katanovsky, que ya me habéis escuchado hablar de él alguna que otra vez, es una de las personas que más sabe de NFL en toda España, y más específicamente de las que más sabe de los Patriots. Pues bien, hace unos días puso un tweet hablando de que había escuchado en un podcast de Pro Football Focus un rumor de que posiblemente los Patriots podrían estar involucrados en un potencial trade de la pick número 46 del draft a cambio de Mike Evans. Inmediatamente, y debido al pedigrí que tiene Katanovsky, ese tweet generó cientos de interacciones, algunos a favor del trade, otros en contra, debate generalizado, pero nunca, en ningún momento, según las palabras del propio Katanovsky, hubo una sola persona que cuestionase su fuente. Porque la fuente era falsa. Ese podcast de Pro Football Focus no existía. Katanovsky se lo había inventado. Actualmente vivimos en un mundo muy reaccionario. Leemos una cosa en Twitter o en cualquier red social y automáticamente reaccionamos a esa noticia, sin verificar si realmente las fuentes son verídicas o no. Y yo peco muchas veces de hacer eso mismo. Eso fue exactamente lo que pasó en el caso de Katanovsky, que un poco antes de poner ese tweet originalmente, puso otro avisando de que iba a poner un tweet con información 100% falsa. Esto era todo un experimento sociológico. El tema es que en el caso de este trade falso por Mike Evans, la fuente era clara y evidente. Katanovsky dijo: lo he escuchado en un podcast de Pro Football Focus. Si querías corroborar esa fuente, era tan fácil como comprobar los últimos podcasts de Pro Football Focus y ver el punto en el que hablaban sobre ello. Aún así, aunque la comprobación era simple y directa, nadie puso en duda la palabra de Katanovsky. Del mismo modo que nadie pone en duda la palabra de estos reporters cuando hablan de fuentes anónimas, que esas sí que 100% te las puedes inventar, porque no tienes forma de ir a comprobarlo. Supuestamente estas fuentes vienen de contactos internos que tienen estos reporteros que les dan la información. Fuentes a las que el público general no tiene acceso. Y este es un problema sin solución aparente, al menos a corto plazo. Lo que sí me gustaría es que si habéis aprendido algo de este vídeo, empecéis a tomaros un poco más con calma las reacciones en redes sociales. Y en temas deportivos, por lo menos, id siempre a las fuentes más cercanas a los equipos. Yo, por ejemplo, en el caso de los Colts, nunca me fío de ningún report sobre los Colts, a no ser que Zach Kiefer o Stephen Holder lo verifiquen. Y os pido perdón por haberos engañado con el título del vídeo. Como compensación, os ofrezco este otro, un vídeo en el cual analicé todos los trades por la pick número 1 del draft en la Super Bowl era, y que os juro que no tiene ningún tipo de fake news. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.